Mi nombre es Karina. Tengo 60 años y siempre creí que la familia era para siempre. Eso fue así hasta el día en que mi hijo Ricardo levantó la mano contra mí. No una ni dos veces, sino 15 veces. Cada bofetada iba acompañada de la risa de su esposa, Carla. Lo que ellos no sabían era que la casa donde me humillaron seguía estando a mi nombre, y que mi venganza no se serviría con gritos, sino con el silencio helado de los documentos legales. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde están llegando mis historias. Aún puedo sentir el ardor de aquella noche como si hubiera sido ayer. Era un domingo normal, de esos en los que la familia se reúne para cenar. Había preparado la lasaña que a Ricardo le gustaba desde que era niño, la que llevaba salsa blanca extra, la misma que siempre pedía para su cumpleaños. Como si el tiempo no hubiera pasado, todavía lo veía como a mi pequeño, a pesar de que ya tenía 38 años y últimamente su expresión se había vuelto más dura. Carla llegó primero, con su perfume fuerte que siempre me provocaba dolor de cabeza. Me dedicó esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos y dejó una botella de vino barato sobre la mesa. Para mi queridísima suegra, dijo, sabiendo perfectamente que yo no bebía por la medicación para la presión arterial. Le di las gracias de todos modos, como siempre hacía para mantener la paz. Ricardo llegó media hora después, ya alterado. Lo noté por la forma en que arrojó las llaves sobre la mesa y por su saludo brusco. Algo había salido mal en el trabajo, pensé. No pregunté. Ya conocía sus arranques de ira cuando alguien lo contradecía. Nos sentamos a la mesa y serví la comida en silencio. Fue entonces cuando comenté, sin pensarlo demasiado, que la llave del fregadero de la cocina estaba goteando y necesitaba arreglo. «¿La llave de mi casa, quieres decir?», respondió, marcando la palabra como si necesitara recordarme que yo vivía ahí por su bondad. Pero la verdad era otra. La casa se había comprado con el dinero de la venta del departamento donde yo había vivido durante 30 años después de que mi esposo falleció. En aquel momento, Ricardo dijo que sería mejor poner todo a su nombre por razones de impuestos. Como confiaba en él, firmé unos papeles privados sin notarizar, pero la escritura nunca dejó de estar a mi nombre. «Es solo una llave», hijo, dije en voz baja. Fue entonces cuando golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los cubiertos. «Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Crees que puedes decirme qué hacer en mi propia casa?» Carla sonrió discretamente detrás de la servilleta, con los ojos brillándole con esa satisfacción morbosa que siempre mostraba cuando había tensión entre Ricardo y yo. «¿Ya olvidaste que te recogí cuando nadie más te quería?», continuó él, poniéndose de pie. «¿Ya olvidaste que podrías estar ahora mismo en un asilo?». Permanecí en silencio, con la mirada fija en mi plato aún lleno. La lasaña que había preparado con tanto amor ahora me parecía un amasijo sin sabor, pesado como el aire que nos rodeaba. «Mírame cuando te hablo», gritó, agarrándome el mentón con fuerza para levantarme la cara. Ahí fue cuando ocurrió. El primer golpe llegó como un choque, no tanto por el dolor, sino por la sorpresa. Nunca en toda su vida mi hijo me había levantado la mano. Sentí las mejillas arder mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Carla soltó un jadeo teatral, cubriéndose la boca con la mano, pero sus ojos sonreían. Estaba disfrutando el espectáculo. «Ricardo, por favor», susurré. La segunda bofetada fue más fuerte, y luego vino la tercera, la cuarta. Perdí la cuenta después de la 10ª. Me zumbaban los oídos y todo el rostro me ardía. No grité, no supliqué. Me quedé sentada, rígida como una tabla, mientras mi propio hijo descargaba su furia sobre mí. Cuando por fin se detuvo, estaba jadeando. Lo miré sin reconocer al hombre que tenía enfrente. ¿Dónde estaba el niño que me tomaba de la mano para cruzar la calle? ¿Dónde estaba el adolescente que me traía flores cortadas del jardín del vecino el Día de las Madres? «Esto es para que aprendas a respetar quién manda aquí», dijo, acomodándose la camisa como si acabara de cerrar un trato importante. Carla ya sonreía abiertamente, sin molestarse siquiera en disimular. Yo me levanté en silencio, dejando el plato intacto, y caminé despacio hacia mi recámara, al fondo de la casa. Cerré la puerta, me senté en la orilla de la cama y por fin dejé que las lágrimas cayeran. Pero no eran lágrimas de dolor ni de miedo.
Eran lágrimas de una decisión que empezaba a solidificarse en mi corazón, como hielo en una noche de invierno. Mientras tocaba mi rostro hinchado, recordé el cajón del tocador donde guardaba la escritura original de la casa, el documento que demostraba que, legalmente, ese lugar seguía siendo mío. Ricardo me había convencido de poner la propiedad a su nombre, pero nunca terminamos el proceso legal. Solo tenía un contrato privado, sin verdadero valor jurídico. Esa noche, mientras escuchaba sus risas en la sala como si nada hubiera pasado, saqué la escritura del cajón y la guardé en una carpeta. Por la mañana, cuando se fueran a trabajar, visitaría a mi viejo amigo Jorge, un abogado jubilado que aún tenía contactos en el ámbito legal. Me acosté vestida, incapaz de dormir profundamente. Las horas se arrastraron mientras planeaba cada paso de lo que haría. No sería una venganza ruidosa ni violenta, sería silenciosa y definitiva, como el hielo que ahora ocupaba el lugar donde antes existía el amor maternal. Cuando salió el sol, escuché los pasos de Ricardo en el pasillo, luego el sonido de la regadera y finalmente el portazo de la entrada principal. Carla salió poco después. El taconeo de sus zapatos resonó en la casa vacía. Esperé media hora más para asegurarme de que no regresarían por algo olvidado. Metí la carpeta con los documentos en mi bolso, me puse el abrigo más grueso, el mismo que Ricardo llamaba un trapo, y salí por la puerta trasera. El día estaba nublado y frío, como si el clima conspirara con mi estado de ánimo. Caminé 3 cuadras hasta la casa de Jorge, en un barrio tranquilo del sur de la Ciudad de México. Abrió la puerta aún en pijama, pero su expresión cambió al ver mi rostro hinchado. «Karina, Dios mío, ¿qué te pasó? Necesito tu ayuda», Jorge, dije simplemente, entrando mientras él se hacía a un lado. «Necesito vender una casa». Jorge me sirvió un café mientras revisaba los documentos que había llevado. Sus ojos iban del papel a mi cara, uniendo los puntos sin que yo tuviera que explicarlo todo con detalle. Era un hombre inteligente y había conocido a mi difunto esposo. «La escritura está a tu nombre», confirmó, acomodándose los lentes. «Ricardo nunca registró la transferencia ante notario. Legalmente, la casa sigue siendo tuya, Karina». Sentí un alivio frío recorrerme el cuerpo. «Entonces, ¿puedo venderla?» «Sí, puedes», respondió. «¿Pero estás segura? Al final, es tu hijo». Toqué con cuidado mi mejilla inflamada. Un hijo que hizo esto en mi propia casa, delante de su esposa que se rió de mí. «Estoy segura, Jorge». Él asintió con gravedad. «Conozco a una pareja que busca casa en una colonia cercana al centro de la capital. Pueden pagar en efectivo y cerrar rápido, si eso es lo que quieres». «Es exactamente lo que quiero», respondí. «Quiero que todo se haga mientras están en el trabajo. Quiero que Ricardo llegue hoy y encuentre extraños viviendo ahí». Jorge dudó un momento. «Karina, esto es». «Es justo», Jorge, lo interrumpí. «No estoy pidiendo nada más que lo que legalmente me pertenece». No volvió a discutir. Tomó el teléfono y empezó a hacer llamadas. Primero a la pareja interesada, luego a un notario amigo suyo en Polanco y después a una empresa de mudanzas. Mientras lo veía organizarlo todo, sentí por primera vez en años una ligereza en el pecho. Antes del mediodía, estaba firmando los papeles de la venta en una notaría del centro de la Ciudad de México. La pareja compradora, los Mendoza, parecía amable y emocionada por la compra repentina. No preguntaron por las circunstancias extrañas. Quizá el descuento en el precio era demasiado tentador como para cuestionar nada. «Pueden mudarse hoy mismo», les dije al entregarles las llaves. «La casa está amueblada, pero pueden hacer lo que quieran con los muebles. Yo no quiero nada de ahí». La señora Mendoza tomó mis manos entre las suyas. «Gracias por vendernos su casa. Siempre soñamos con vivir en este barrio». No tuve el valor de decirle que ese lugar ya no era un sueño para mí, sino una pesadilla. Solo sonreí y les deseé felicidad. Jorge me acompañó al banco para depositar el dinero de la venta. «¿Y ahora qué vas a hacer, Karina? ¿Dónde vas a vivir?» «Tengo una amiga en Guadalajara que siempre me ofreció un cuarto. Me quedaré con ella un tiempo, hasta decidir qué hacer con el dinero. Tal vez compre un departamento pequeño para mí». En realidad, ya sabía exactamente qué haría. Parte del dinero sería donado a una institución que ayudaba a mujeres víctimas de violencia familiar. El resto
serviría para comprar un pequeño rancho en las afueras de Querétaro, donde podría tener la paz que tanto merecía después de décadas cuidando a los demás. Mientras caminábamos, Jorge se detuvo de pronto. «Karina, no vas a recoger tus cosas personales, ropa, documentos, fotos», negué con la cabeza. «Anoche ya tomé lo esencial. Lo demás son solo cosas. Puedo comprar otras». La verdad era que no quería nada que me recordara esa vida, ni siquiera las fotos de Ricardo cuando era niño. El niño que sonreía en esas imágenes había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por el hombre que levantó la mano contra su propia madre. Para el mediodía, los camiones de mudanza ya estaban en la casa cargando los muebles de los Mendoza. Jorge les había explicado la situación y les pidió discreción. Acordaron terminar antes de las 6 de la tarde, la hora en que Ricardo solía regresar del trabajo. Yo no fui a verlo. No quería volver a ver esa casa jamás. En lugar de eso, tomé un taxi hasta la terminal de autobuses del norte y compré un boleto a Guadalajara. Mientras esperaba el autobús, le envié un mensaje a mi amiga Helena para avisarle que iba en camino. «¿Pasó algo, Karina?», respondió casi de inmediato. «Te lo cuento cuando llegue», escribí. Pero sí, habían pasado muchas cosas. Sentada en la banca de la sala de espera, imaginé a Ricardo llegando a casa, metiendo la llave en la cerradura y descubriendo que ya no funcionaba. Visualicé su rostro al encontrar extraños en la sala, el pánico en sus ojos al darse cuenta de que ya no tenía un lugar al cual llamar hogar. Debería sentir culpa, tal vez, pero cada vez que esa culpa amenazaba con aparecer, tocaba mi rostro aún adolorido y recordaba la risa de Carla. No había espacio para la culpa, solo para la justicia fría que había ejecutado. El autobús llegó y subí con una sola maleta pequeña, con un par de mudas de ropa y la escritura de la casa, ahora cancelada. Cuando el motor arrancó y comenzamos a alejarnos de la ciudad, sentí como si un peso enorme se desprendiera de mis hombros. Mi teléfono empezó a sonar sin parar 2 horas después. Ricardo, Carla, Ricardo otra vez. Podía imaginar el caos que estaban viviendo. Apagué el teléfono y miré por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba poco a poco de urbano a rural. Helena me esperaba en la terminal de autobuses de Guadalajara y me envolvió en un abrazo fuerte, apretado. Al ver mi rostro, se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Dios mío, Karina, ¿quién te hizo esto?». «Mi hijo», respondí simplemente, permitiéndome por fin llorar en los brazos de mi amiga de décadas. Pero ya terminó. Me llevó a su casa, en las afueras de la ciudad, un lugar acogedor con vista a los cerros que parecían abrazar el horizonte. Nos sentamos en su balcón con tazas de té caliente mientras le contaba todo lo que había pasado. «¿Vendiste la casa mientras ellos estaban en el trabajo?», preguntó Helena, incrédula. Asentí con la cabeza. La casa era mía, siempre lo fue. Ricardo solo creyó que era suya. Helena negó despacio, impresionada. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Miré las montañas a lo lejos, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Voy a empezar de nuevo, Helena. A los 60 años, voy a empezar de nuevo». Esa noche encendí el teléfono solo un momento para revisar mi cuenta bancaria y encontré decenas de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Ricardo, alternando entre súplicas desesperadas. Algunos eran de Carla, acusándome de haberles arruinado la vida. También había mensajes de números desconocidos, probablemente abogados que habían contratado con prisa. Uno en particular llamó mi atención. Era de Jorge. «Ya está hecho, Karina. Los nuevos dueños ya se instalaron y cambiaron las cerraduras. Ricardo llegó gritando, pero llamaron a la policía. Todo está legalmente protegido. Descansa en paz. Descansa en paz». No era un descanso de muerte, sino de vida, de una vida nueva que iba a construir sobre las cenizas de la anterior. Apagué el teléfono otra vez y miré las estrellas que salpicaban el cielo de Guadalajara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar por completo. El aire de los cerros llenó mis pulmones como una promesa de libertad. Los primeros días en casa de Helena fueron extraños. Me despertaba sobresaltada en medio de la noche, confundida, con el corazón acelerado al recordar lo ocurrido. A veces tocaba mi rostro de forma instintiva, como si aún pudiera sentir la marca de los golpes de Ricardo. La hinchazón había bajado, pero el recuerdo seguía tan vivo como una herida abierta. Helena notó mi inquietud. Una mañana,
Mientras tomábamos café en el balcón, me tomó la mano. Hiciste lo que tenías que hacer, Karina. No cargues culpa por eso. No es culpa, respondí, observando a un colibrí que se acercaba a las flores del jardín. Es extrañeza. Durante 38 años fui la madre de Ricardo. Construí mi vida alrededor de eso. Y ahora solo eres Karina, completó Helena con una sonrisa amable. Karina que puede hacer lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie. Había una libertad aterradora en esas palabras. ¿Quién era Karina sin el papel de madre sacrificada? ¿Quién era yo aparte de la mujer que había dedicado su vida a un hijo ingrato? En la segunda semana decidí encender el teléfono para revisar mi cuenta bancaria. El dinero de la venta de la casa ya estaba disponible, una cantidad considerable que me daría tranquilidad durante muchos años. Había más mensajes de Ricardo, pero el tono había cambiado. Ahora, suplicaba, decía que había sido un error, que estaba arrepentido, que Carla lo había dejado. Los últimos mensajes eran casi incoherentes, mezclando rabia y desesperación. Uno de ellos me hizo detenerme. «Mamá, estoy durmiendo en mi coche. No tengo a dónde ir. Por favor, perdóname». Sentí un pinchazo en el pecho, ese instinto maternal que nunca desaparece del todo. Por un momento, mis dedos flotaron sobre la pantalla, a punto de responder. Pero entonces recordé la risa de Carla, el sonido de su mano contra mi rostro, la humillación de estar sentada en esa mesa mientras ellos disfrutaban mi dolor. Apagué el teléfono sin contestar. Al día siguiente visitamos una inmobiliaria local. Había un pequeño rancho en venta cerca de ahí, nada grande, un terreno de media hectárea, una casa modesta, algunos árboles frutales y un arroyo que cruzaba la parte trasera. Era perfecto. ¿Estás segura?, preguntó Helena cuando mostré interés inmediato. ¿No quieres pensarlo un poco más? Llevo años pensando en esto sin saberlo, respondí con una certeza que me sorprendió. Siempre quise un lugar así, solo mío, donde pudiera sembrar mis propias verduras y despertar con el canto de los pájaros. Hicimos la oferta ese mismo día. El dueño, un señor mayor que se mudaría a vivir con su hija en la ciudad, aceptó de inmediato. En una semana sería la dueña de mi propio pedazo de tierra en las afueras de Querétaro. Mientras se finalizaban los trámites, empecé a comprar lo básico para mi nueva vida. Ropa sencilla, algunos utensilios de cocina, semillas para plantar. Helena me acompañaba en las compras, con un entusiasmo casi tan grande como el mío. «Estás diferente», comentó mientras elegíamos herramientas de jardinería. Más viva, era verdad. La mujer encorvada y silenciosa que había vivido en la casa de Ricardo, intentando ocupar el menor espacio posible, estaba desapareciendo. En su lugar surgía alguien que había olvidado cómo existir, la Karina que hacía planes, que sonreía sin miedo, que elegía por sí misma. 2 días antes de mudarme al rancho, un coche desconocido se detuvo frente a la casa de Helena. El corazón se me heló cuando vi bajar a Ricardo. Estaba desaliñado, con barba descuidada y profundas ojeras. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. «¿Cómo nos encontró?», susurré a Helena, que estaba a mi lado en la ventana. «Debió llamar a todos tus amigos, hasta dar con alguien», respondió, apretándome el brazo. «¿Quieres que lo corra?», respiré hondo, sintiendo cómo el miedo inicial daba paso a una calma fría. «No. Voy a hablar con él». Helena me miró sorprendida. «¿Estás segura? Después de lo que te hizo». «Justamente por eso», respondí. «Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas». Salí al balcón, mientras Ricardo se acercaba despacio, como un animal herido. Al verme, se detuvo, inseguro. Sus ojos recorrieron mi rostro, donde aún se notaban los últimos vestigios de los moretones. «Mamá», empezó, con la voz quebrada. Levanté la mano, interrumpiéndolo. «No me llames así. Perdiste ese derecho esa noche». Tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, déjame explicarte. Estaba borracho. Tenía problemas en el trabajo. Carla me presionaba. 15 veces dije simplemente. Me golpeaste 15 veces mientras tu esposa se reía. No hay explicación para eso, Ricardo». Cayó de rodillas sobre el camino de piedra, sollozando. «Ahora lo perdí todo. Mamá, Carla me dejó. Estoy durmiendo en mi coche. Mis amigos no me contestan. Nadie quiere ayudarme». Lo miré ahí, roto. El hijo que había criado, al que había acunado cuando tenía fiebre,
para quien cosí disfraces de superhéroes, a quien enseñé a andar en bicicleta, ahora reducido a un hombre quebrado, suplicando no perdón, sino comodidad. ¿Qué quieres, Ricardo?, pregunté, con la voz más suave, pero igual de firme. Quiero volver, sollozó. Quiero mi vida de antes. Dile a los nuevos dueños que fue un error, que no podías vender la casa. Y ahí estaba. No era arrepentimiento verdadero, era solo desesperación por recuperar la comodidad perdida. Ni una sola vez mencionó mi dolor, mi humillación. Todo se reducía a lo que él había perdido. No puedo hacer eso, respondí con calma, y aunque pudiera, no lo haría. La casa ya no está, Ricardo. Tu vida de antes ya no existe. Levantó el rostro, deformado por el llanto. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir?, preguntó. Tienes 38 años. Tienes trabajo y salud. Vas a hacer lo que hace mucha gente, respondí. Empezar de nuevo. Rentar un lugar pequeño. Ahorrar. Reconstruirte. ¿Solo?, preguntó, con una voz casi infantil. Sí, solo. Igual que lo estoy haciendo yo a los 60. Ricardo se levantó despacio, secándose el rostro con la manga. Algo cambió en su expresión. La súplica dio paso a una rabia contenida. No tienes corazón. Una madre de verdad nunca le haría esto a su propio hijo. Esa frase quizá me habría herido semanas atrás, pero ahora solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Un hijo de verdad nunca haría lo que tú hiciste, respondí. Adiós, Ricardo. Me di la vuelta para entrar, pero sus palabras me detuvieron. Esto no se ha terminado. Te voy a demandar. Voy a probar que estabas mal cuando firmaste esos papeles. Voy a recuperar lo que es mío. Lo miré por encima del hombro, sintiendo solo una tristeza profunda. La casa nunca fue tuya, Ricardo. Ese fue tu error desde el principio. Entré y cerré la puerta, escuchando cómo sus gritos se transformaban en amenazas cada vez más desesperadas. Helena me abrazó en silencio mientras oíamos el coche arrancar de golpe, las llantas chillando sobre el asfalto. ¿Estás bien?, preguntó después de un rato. Sorprendentemente, lo estaba. El encuentro que tanto había temido ya había ocurrido, y en lugar de romperme, confirmó mi fortaleza. Ricardo no estaba arrepentido de lo que había hecho, solo estaba desesperado por lo que había perdido. Estoy mejor de lo que imaginaba, respondí con honestidad. Esa noche, recibí una llamada de Jorge. Karina, Ricardo vino a verme. Está amenazando con demandarte. No sirve de nada, ¿verdad?, pregunté, sintiendo un leve temblor de preocupación. Absolutamente de nada, me aseguró. La casa estaba legalmente a tu nombre. Estabas en pleno uso de tus facultades mentales cuando la vendiste. Y, si hace falta, tenemos testigos de la agresión. Está fanfarroneando por desesperación. Gracias, Jorge, por todo. Solo ten cuidado, Karina. La gente desesperada puede hacer cosas impensables. Después de colgar, pensé en sus palabras. Ricardo estaba herido y humillado. Una combinación peligrosa para alguien que ya había demostrado capacidad para la violencia. Pero no iba a vivir con miedo, no otra vez. La mudanza al rancho ocurrió una mañana soleada de jueves. El lugar era aún más hermoso de lo que recordaba. La casa pequeña pero acogedora, el terreno en ligera pendiente que descendía hasta el arroyo, los árboles frutales cargados de flores que prometían abundancia en los meses siguientes. Helena insistió en quedarse los primeros días conmigo, ayudándome a acomodar los pocos muebles que había comprado y a sembrar las primeras semillas en el huerto improvisado. Por las noches nos sentábamos en el balcón, en mecedoras nuevas, tomando té de manzanilla y viendo a las luciérnagas bailar entre los árboles. Es extraño, comenté la tercera noche. Pasé gran parte de mi vida cuidando a otros y ahora casi me siento culpable por cuidarme solo a mí. Helena sonrió. Te lo mereces, Karina. Siempre te lo mereciste. El día que Helena regresó a su casa, sentí un nudo en el pecho. ¿De verdad estaba lista para vivir sola, lejos de todo y de todos? El rancho estaba a unos 20 minutos en coche del pueblo más cercano, y yo aún no tenía vehículo propio. Estaré a una llamada de distancia, me aseguró al despedirse, y vendré a visitarte cuando pueda. Además, pronto conocerás a los vecinos. Aquí en el campo de Querétaro la gente es buena. Cuando su coche desapareció por el camino de terracería, me senté en el balcón y observé mi pequeño reino. La soledad que temía no llegó.
En su lugar, sentí una paz profunda, como si por fin hubiera encontrado mi lugar en el mundo. En las semanas siguientes, establecí una rutina sencilla. Me despertaba al amanecer, preparaba café fuerte y salía a cuidar el huerto antes de que el calor se intensificara. Los primeros brotes ya empezaban a aparecer: lechugas, zanahorias, jitomates, hierbas. Ver esas pequeñas vidas crecer bajo mi cuidado me daba una satisfacción que nunca había experimentado. Después pasaba algunas horas recorriendo el terreno, descubriendo sus secretos. Encontré un viejo árbol de mango escondido entre otros, una banca de piedra junto al arroyo que seguramente había construido el dueño anterior, e incluso un nido de colibrí en un arbusto floreado cerca de la ventana de la cocina. Por las tardes leía los libros que siempre quise leer y nunca tuve tiempo: novelas, biografías, libros de jardinería y cocina. O simplemente me sentaba en el balcón con un cuaderno, escribiendo pensamientos, recuerdos, planes para el futuro. Era como redescubrir una versión de mí misma que había estado silenciada durante décadas. Los vecinos más cercanos, los González, vinieron a presentarse después de una semana. Eran un matrimonio jubilado que cultivaba café en un rancho más grande, a aproximadamente 1 kilómetro. Trajeron pan casero y un frasco de mermelada artesanal como bienvenida. Si necesita algo, solo avise. Doña Karina, dijo el señor González con una sonrisa amable. Aquí nos cuidamos entre todos. Su esposa me invitó a una comida dominical donde conocí a otros vecinos de la zona. Gente sencilla, genuina, que me recibió sin hacer preguntas sobre mi pasado. Fue liberador ser solo Karina, la nueva del rancho, y no la madre de Ricardo ni la mujer agredida por su propio hijo. Una tarde, mientras cortaba algunas hierbas para la cena, escuché el sonido de un coche acercándose. El corazón se me aceleró de inmediato. ¿Sería Ricardo? ¿Había encontrado mi dirección? Solté la canasta y corrí a la casa, mirando con nerviosismo por la ventana. Era solo el repartidor, entregando un paquete que Helena me había enviado. Semillas de flores que no habíamos encontrado en la región. Suspiré aliviada, pero comprendí que el miedo seguía ahí, escondido bajo la superficie de mi nueva vida. Esa noche, sentada en el balcón con una taza de té, reflexioné sobre ese temor. Había reconstruido mi vida, encontrado paz y hasta una nueva comunidad que me aceptaba, pero aún me sobresaltaba el sonido de un coche desconocido. ¿Ricardo seguía teniendo ese poder sobre mí? Decidí que no lo permitiría. A la mañana siguiente, llamé a Jorge. Necesito saber cómo está, dije sin rodeos. No por preocupación maternal, sino por mi tranquilidad. Jorge guardó silencio un momento. Dejó la demanda. Karina. Consultó a varios abogados y todos le dijeron lo mismo. Era una causa perdida. Por lo que sé, rentó un departamento pequeño en las afueras de Monterrey y está intentando recomponer su vida. Y Carla regresó con sus padres en Chihuahua. Por lo que escuché, el matrimonio ya estaba muy mal desde antes. La pérdida de la casa solo fue el empujón final. Asimilé la información en silencio. Ricardo estaba siguiendo adelante, reconstruyéndose, tal como yo le había dicho que hiciera. Curiosamente, eso me trajo alivio, no por su bienestar, sino porque significaba que tenía menos motivos para buscarme. Gracias, Jorge. Eso era lo que necesitaba saber. Karina dijo antes de colgar. ¿Eres feliz ahí? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Feliz? Era una palabra que no había usado en tanto tiempo que casi había olvidado su significado. Estoy en paz, respondí al fin. Y creo que para mí eso es felicidad. Con el paso de los meses, mi pequeño rancho floreció. El huerto producía suficientes verduras no solo para mí, sino también para intercambiar con los vecinos. Huevos frescos, pan casero, leche. Los árboles frutales dieron sus primeros frutos y aprendí a hacer mermeladas y conservas con la señora González. Compré algunas gallinas para tener huevos frescos y adopté un perro mestizo color caramelo que apareció un día en el camino y decidió que mi patio sería su nuevo hogar. Lo llamé Palomitas porque saltaba de alegría cada vez que me veía llegar con su comida. Una mañana recibí una visita inesperada. Era Elena, acompañada de una mujer mayor a la que no reconocí de inmediato. Karina, te presento a Matilde, dijo Elena. Ella dirige el refugio para mujeres víctimas de violencia en Querétaro. Entonces lo recordé.
Yo había donado una parte considerable del dinero de la venta de la casa a esa institución, sin revelar mi identidad. Matilde tomó mis manos entre las suyas. Vine personalmente a darle las gracias. Su donación nos permitió arreglar el techo que goteaba y comprar camas nuevas para los niños. Se me formó un nudo en la garganta. No tiene que agradecérmelo. Solo espero que ayude a otras mujeres a encontrar la fuerza que a mí me tomó tanto tiempo hallar. Usted es un ejemplo para todas nosotras, dijo Matilde, con los ojos llenos de lágrimas. Helena le había contado mi historia. Dijo que lo que hice requería un valor que pocas personas tienen. Yo no me consideraba valiente, solo había hecho lo necesario para sobrevivir. Pero al ver la gratitud en los ojos de esa mujer, comprendí que mi historia podía significar algo para otros, no solo para mí. Ese mismo día, cuando las visitas se fueron, me senté a la mesa de la cocina y empecé a escribir. No una simple entrada de diario, sino el inicio de un libro. Mi historia contada no desde la rabia ni la amargura, sino como un testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para exigir respeto, para encontrar paz. Escribí cada noche durante semanas, con las palabras fluyendo como el arroyo que cruzaba mi terreno. A veces tranquilas, a veces turbulentas, pero siempre avanzando. Escribí sobre los golpes, sobre la investigación, sobre la venta de la casa, sobre mi renacer en el rancho. Escribí sin reservas, poniendo en papel dolores que nunca había compartido con nadie. Cuando terminé el manuscrito, se lo envié a Helena, quien se lo mostró a una amiga que trabajaba en una pequeña editorial. Para mi sorpresa, se interesaron en publicarlo. Tu historia puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, me dijo la editora por teléfono, especialmente a mujeres mayores que creen estar atrapadas en situaciones de abuso. La presentación del libro Empezar de nuevo a los 60 se realizó en una pequeña librería de la ciudad 6 meses después. Yo estaba nerviosa, dudando si había hecho bien al exponer mi vida con tanta franqueza. ¿Y si Ricardo lo leía? ¿Y si intentaba detenerme? Pero cuando vi la sala llena de mujeres, algunas jóvenes, otras de mediana edad, muchas mayores como yo, comprendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era una luz para otras que seguían perdidas en la oscuridad que yo conocía tan bien. ¿Cómo encontró el valor?, preguntó una mujer durante la firma, con las manos temblorosas sosteniendo mi libro. Pensé un momento antes de responder. No fue el valor lo primero que encontré, fue la dignidad. El valor llegó después, cuando entendí que merecía más de lo que estaba recibiendo. Ella asintió con lágrimas en los ojos y susurró un gracias que cargaba el peso de décadas de silencio. Al final del evento, cuando la librería estaba casi vacía, noté a un hombre de pie cerca de la puerta. El corazón me dio un salto al reconocer a Ricardo, más delgado, más envejecido, observándome desde la distancia con una expresión que no supe descifrar. Nuestras miradas se cruzaron a través del local casi vacío. Ricardo no se acercó. Permaneció ahí, inmóvil como una estatua junto a la puerta. Sentí que mi cuerpo se tensaba, preparándose instintivamente para un enfrentamiento. Helena, que estaba a mi lado acomodando los libros no vendidos, percibió mi tensión. ¿Es él?, susurró, siguiendo mi mirada. Asentí levemente, incapaz de apartar los ojos del hombre al que alguna vez llamé hijo. Se veía distinto, no solo más delgado, sino disminuido, como si se hubiera encogido dentro de su propia ropa. El aire de arrogancia que siempre lo acompañaba había desaparecido. ¿Quieres que le pida que se vaya?, ofreció Helena, en tono protector. No respondí, sorprendida por mi propia calma. Está bien. Me levanté y caminé despacio hacia él, sintiéndome extrañamente poderosa con mi vestido nuevo, un regalo que me había comprado con el primer anticipo del libro. Ricardo permaneció inmóvil, sus ojos siguiendo cada uno de mis pasos como si estuviera viendo a un fantasma. Me detuve a unos pasos de distancia, manteniendo un espacio seguro. No por miedo, me di cuenta, sino por elección, por respeto a mis propios límites. Hola, Ricardo, dije simplemente. Él tragó saliva, recorriendo mi rostro, mi postura, como intentando reconciliar a la mujer segura que tenía enfrente con la madre sumisa que había conocido. «Estás diferente», comentó al fin, con voz baja e insegura. «Lo estoy», confirmé. No hacía falta decir más.
Sostenía un ejemplar de mi libro. Noté que los bordes estaban ligeramente doblados, como si ya lo hubiera leído varias veces. «Vine a darte esto», dijo, extendiendo un sobre blanco. «No es mucho, pero es lo que puedo pagar ahora». Miré el sobre sin tomarlo. «¿Qué es?» «Dinero», respondió, manteniéndolo extendido. «Empecé a ahorrar después de leer tu libro, un poco cada mes, para pagarte la casa». La sorpresa me dejó sin palabras por un instante. De todo lo que imaginé que Ricardo podría querer, eso nunca se me había pasado por la mente. «No necesito tu dinero», dije finalmente. «Lo sé», respondió, bajando la mano con el sobre. «Pero yo necesito pagártelo, por favor». Había algo en su voz que no era manipulación ni lástima por sí mismo, sino una necesidad genuina. Comprendí que no se trataba del dinero, era reconocimiento, asumir responsabilidad. «¿Qué es lo que realmente quieres, Ricardo?», pregunté de frente. Miró el suelo un momento y luego volvió a verme, con los ojos sorprendentemente claros. «Quiero decirte que leí tu libro 3 veces. Quiero decirte que hiciste bien en hacer lo que hiciste. Quiero decirte que lo siento, no por haber perdido la casa, sino por lo que te hice, por los golpes, por la humillación». Se detuvo y respiró hondo. «Y quiero decirte que entiendo si nunca me perdonas». No estaba preparada para eso. Había imaginado a Ricardo furioso, amenazante, quizá vengativo o patético, pidiendo ayuda económica. Pero no esto, no esta versión sobria y reflexiva que parecía haber comprendido de verdad el peso de sus actos. «¿Dónde estás viviendo ahora?», pregunté, cambiando de tema mientras procesaba sus palabras. «Renté un departamento pequeño cerca del trabajo», respondió. «Nada especial, pero es lo que puedo pagar en Monterrey». «¿Y Carla?». Una sonrisa triste cruzó su rostro. Se fue cuando se dio cuenta de que ya no había una casa grande ni una cuenta bancaria cómoda. En realidad, fue lo mejor que pudo pasar. Guardamos silencio un momento. Helena se mantenía a cierta distancia, pero sentía su mirada atenta, lista para intervenir si era necesario. «Tu libro», continuó Ricardo, levantando ligeramente el ejemplar. «Es fuerte». Dolió leerlo. Dolió mucho, pero lo necesitaba. «Nunca había visto las cosas desde tu lado. La mayoría de los agresores no lo hacen», respondí, sorprendida por la frialdad analítica de mi propia voz. No era crueldad, solo una constatación. «Sé que no merezco nada de ti», dijo, con la voz quebrándose. «Solo quería que supieras que estoy intentando ser mejor persona. Voy a un grupo de apoyo para hombres con antecedentes de violencia. Estoy aprendiendo». Lo miré con atención. Más allá de la figura conocida de mi hijo, más allá de los recuerdos buenos y malos, vi a un hombre de mediana edad tratando de reconstruirse entre los escombros de sus propios errores. No tan distinto de lo que yo misma había hecho. «Me alegra que estés buscando ayuda», dije con sinceridad. «Es el primer paso». Él asintió, aún sosteniendo el sobre. «Aún así, quiero que aceptes esto. No por ti, sino por mí. Necesito empezar a reparar lo que hice de alguna manera». Pensé un momento. Y entonces tuve una idea. Hay un refugio para mujeres víctimas de violencia en la ciudad. Se llama Casa Nuevos Comienzos. Haz tu donación ahí. Sus ojos se abrieron un poco, comprendiendo. «Es el lugar al que donaste parte del dinero de la casa, ¿verdad?». «Sale en el libro». Asentí. «Ellas lo necesitan más que yo». Guardó el sobre en el bolsillo, aceptando mi propuesta. «Lo haré mañana mismo». Otro silencio. Menos tenso esta vez. «Tu rancho parece un lugar hermoso», comentó, refiriéndose a las descripciones del libro. «Te ves feliz ahí». «Lo estoy confirmé. Encontré mi lugar». «Me gustaría», empezó, dudando. «No, olvídalo». «¿Qué?». «Nada. No tengo derecho a pedir nada». Entendí lo que quería decir, incluso sin que terminara la frase. Quería visitarme, ver dónde vivía, quizá intentar reconstruir algún tipo de vínculo, pero él tenía razón. Era demasiado pronto, tal vez siempre lo sería. «Tengo que irme», dijo finalmente, al percibir mi silencio. «Solo quería verte y decirte esto en persona. Tu libro va a ayudar a mucha gente. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé». Fue lo más sincero que Ricardo me había dicho en toda su vida adulta. No era manipulación ni un halago para obtener algo a cambio, solo una verdad simple, ofrecida sin expectativas. «Gracias por venir», respondí,
sorprendiéndonos a los dos. Y te deseo suerte en tu proceso de recuperación. Asintió apenas, un movimiento casi imperceptible, y luego se dio la vuelta para irse. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Mamá, Karina, lo siento de verdad. Y entonces se fue, dejando solo el sonido suave de la campanilla de la puerta de la librería al cerrarse detrás de él. Helena se acercó de inmediato. ¿Estás bien? ¿Qué quería? Respiré hondo, sintiendo una mezcla extraña de emociones que no sabía nombrar. No era perdón. Era demasiado pronto para eso. No era reconciliación. Hay puentes que, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Era algo más sutil, más complejo. Quería reconocer lo que hizo, respondí al fin, y creo que también necesitaba ver que yo estoy bien. ¿Y lo estás? Preguntó Helena, buscando en mi rostro señales de alteración. Pensé en mi vida actual. El rancho tranquilo con el murmullo del arroyo, las gallinas escarbando felices en el patio, palomitas recibiéndome cada mañana con entusiasmo desbordado, las comidas compartidas con los vecinos, las noches silenciosas escribiendo a la luz de una lámpara de mesa. Estoy mejor que nunca, respondí con honestidad. Esa noche, ya de regreso en el rancho, me senté en el balcón con una taza de té y observé las estrellas. Palomitas dormía a mis pies, roncando suavemente. El encuentro con Ricardo había removido sentimientos que creía enterrados, pero no de la forma que temía. Me di cuenta de que no odiaba a mi hijo. Tampoco lo amaba como antes. Ese amor se había quemado junto con mi dignidad aquella noche fatídica. Lo que sentía ahora era algo más cercano a una compasión distante, como la que se siente por un desconocido que intenta arreglar su vida después de un gran error. Tomé mi cuaderno y empecé a escribir. No para un nuevo libro, sino para mí. Escribí sobre el encuentro, sobre las palabras que intercambiamos, sobre el hombre disminuido en que Ricardo se había convertido. Escribí sobre la extraña sensación de cierre que esa conversación me había dado. Cuando terminé, cerré el cuaderno e inhalé el aire puro de la noche. El aroma del jazmín que florecía cerca del balcón llenó mis pulmones. Estaba en paz, no por el arrepentimiento de Ricardo, sino a pesar de él. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación, de su amor, ni de su reconocimiento. Era completamente mía. La primavera llegó al rancho con una explosión de colores y aromas. El árbol de zarzamora cerca de la casa estaba lleno de bayas oscuras y brillantes. Los naranjos se cubrieron de flores blancas y fragantes, y el huerto prosperaba con verdes intensos. Me despertaba cada día con el canto de los pájaros y me dormía con el croar de las ranas junto al arroyo. Mi libro empezó a recibir una atención inesperada. Comencé a recibir cartas de lectoras, en su mayoría mujeres mayores que, como yo, habían soportado abusos durante años, convencidas de que ya era demasiado tarde para cambiar. Algunas escribían que mi historia les había dado el valor para dejar relaciones tóxicas. Otras habían confrontado a hijos adultos que las maltrataban. Cada carta me llenaba de una emoción nueva, una sensación de propósito mayor que trascendía mi propia historia. Una mañana recibí una llamada de Matilde, la directora del refugio para mujeres. Karina, tenemos una situación delicada. Ayer llegó una mujer de 72 años que huyó de su hijo, quien la tenía prácticamente en arresto domiciliario. Está muy frágil y asustada. Leyó tu libro e insiste en hablar contigo. Sé que es mucho pedir. Estaré ahí hoy mismo, respondí sin dudar. Le pedí aventón al señor González, que iba a la ciudad de Querétaro esa tarde. El refugio estaba en una antigua casona remodelada, con un jardín acogedor en la entrada. Matilde me recibió con un abrazo. Está en el cuarto del fondo, me explicó, mientras caminábamos por el pasillo. Se llama Consuelo. Fue maestra antes de jubilarse. Su hijo tomó control total de su pensión y la aisló de todas sus amistades. Escapó cuando él se fue a trabajar. Nos detuvimos frente a una puerta sencilla, pintada de amarillo suave. Matilde tocó con cuidado. Señora Consuelo, Karina ya llegó para verla. Entré sola a la habitación, modesta pero cómoda. Sentada en un sillón junto a la ventana había una mujer pequeña y frágil, con el cabello blanco cuidadosamente peinado. Sus manos huesudas sostenían mi libro, con las páginas visiblemente gastadas de tanto leerlo. Al verme, sus ojos se iluminaron.
¿De verdad eres tú, la autora? Sonreí y me senté en la silla junto a ella. Soy yo. Matilde me dijo que querías conocerme. Tomó mis manos con una fuerza sorprendente. Tu libro me salvó la vida. Lo leía en secreto cuando Agustín no estaba. Cada página me daba un poco más de valor. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas mientras me contaba su historia. Los pequeños abusos que fueron escalando con los años, la forma en que su hijo controlaba cada aspecto de su vida, desde la ropa que usaba hasta lo que comía, el aislamiento creciente, el miedo constante. Cuando leí cómo vendiste la casa y reconstruiste tu vida, pensé, si ella pudo hacerlo a los 60, yo puedo hacerlo a los 72, dijo Consuelo, con los ojos brillando de determinación. Ayez por fin me armé de valor. Solo tomé mis documentos y un cambio de ropa. Caminé 4 cuadras hasta encontrar un taxi. El chofer me trajo directo aquí. Fuiste muy valiente, le dije con sinceridad. Ella negó con la cabeza. No tanto como tú. Yo solo huí. Tú enfrentaste. Tú hiciste que él pagara por lo que te hizo. Cada quien encuentra su propio camino hacia la libertad, respondí. Lo importante es dar el primer paso. Pasamos la tarde conversando. Consuelo había sido maestra de literatura durante 40 años, antes de que su hijo la convenciera de vender su casa y mudarse con él tras la muerte de su esposo. Lo que comenzó como un arreglo aparentemente normal, se convirtió pronto en control absoluto. El dinero de la venta de mi casa desapareció, me dijo. Agustín decía que lo estaba invirtiendo por mí, pero nunca vi un peso. Cuando empecé a cuestionarlo, se volvió agresivo. Primero fueron gritos, luego empujones, hasta que un día me encerró en el cuarto por llamar a una excompañera de trabajo. Era una historia que conocía demasiado bien, no solo por mi propia experiencia, sino por las decenas de cartas que había recibido desde la publicación del libro. El patrón siempre era el mismo: aislamiento, control financiero, intimidación, violencia. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Una sonrisa decidida apareció en su rostro arrugado. Voy a demandar a Agustín para recuperar mi dinero. Matilde ya me puso en contacto con una abogada que trabaja pro bono para el refugio. Y después, siempre quise vivir cerca del mar, tal vez en Baja California. Antes de irme, prometí visitarla de nuevo y mantenernos en contacto. Le di mi número de teléfono y la dirección del rancho, diciéndole que sería bienvenida cuando quisiera visitarme. Me diste más que un libro, dijo al despedirse. Me diste un futuro. De regreso al rancho, sentada en el coche del señor González, guardé silencio, reflexionando sobre el encuentro. Había entrado en la vida de Consuelo a través de las páginas de un libro, y de algún modo eso había cambiado el rumbo de su existencia. Era una responsabilidad que nunca había imaginado. ¿Todo bien, doña Karina?, preguntó el señor González, notando mi silencio. Sí, respondí, mirando por la ventana las montañas que se acercaban, anunciando la cercanía de casa. Solo pienso en cómo la vida da vueltas completas. Las visitas al refugio se volvieron regulares. Una vez al mes viajaba a la ciudad para hablar con las mujeres que buscaban refugio allí. No solo Consuelo, sino otras mujeres que llegaban con historias igual de dolorosas. Yo no me consideraba consejera ni terapeuta, solo alguien capaz de decir, te entiendo, y sentirlo de verdad. Con el tiempo, Matilde sugirió que formalizáramos esas visitas como un grupo de apoyo. Las mujeres se abren contigo de una forma distinta, me explicó. Representas una posibilidad real de empezar de nuevo, sobre todo para las mayores. Así nació Empezar Juntas, un grupo que se reunía cada 2 semanas en el refugio. Ahí, mujeres de todas las edades compartían sus historias, sus miedos, sus pequeñas victorias. Yo solo moderaba, aportando mi experiencia cuando parecía útil. En una de esas reuniones, una joven de poco más de 20 años hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Señora Karina, ¿perdonó a su hijo? La sala quedó en silencio. Era la pregunta que todas querían hacer, pero ninguna había tenido el valor. Pensé en el encuentro con Ricardo en la librería, en las cartas que me había enviado después, cartas respetuosas, sin exigencias, solo actualizaciones sobre su vida y su avance en terapia. Cartas que leía, pero rara vez contestaba. No sé si perdón sea la palabra correcta, respondí con honestidad. Entiendo que está intentando cambiar. Acepto sus disculpas como sinceras, pero hay rupturas que son permanentes. Lo que teníamos ya no existe,
y nunca existirá de la misma manera. ¿Pero aún lo considera su hijo?, insistió la joven. Respiré hondo. Ricardo siempre será mi hijo biológicamente, pero nuestra relación, si es que alguna vez vuelve a existir, será completamente distinta, basada en respeto mutuo y límites claros, no en obligaciones familiares ni en perdones automáticos. ¿Y eso le basta? Miré por la ventana hacia el jardín del refugio, donde algunos niños jugaban, hijos e hijas de mujeres que habían encontrado el valor para romper ciclos de violencia. Es más que suficiente, respondí, porque mi felicidad ya no depende de él, depende solo de mí. De regreso al rancho ese día, me detuve en la plaza central del pueblito para comprar fruta. Mientras escogía unas manzanas, escuché que alguien decía mi nombre. Era Jorge, mi viejo amigo abogado, que estaba de paso por la zona. «Karina, qué gusto verte», exclamó, acercándose con una sonrisa genuina. «Te ves radiante». Conversamos unos minutos, poniéndonos al día. Jorge se había jubilado por completo y ahora se dedicaba a pintar, un pasatiempo de juventud que había abandonado por su carrera legal. «Hablé con Ricardo la semana pasada», comentó con naturalidad. «Me llamó para agradecerme el consejo que le di cuando quiso demandarte. Dijo que fue lo mejor que hice por él, evitar que cometiera otro error». Asentí, sin saber bien qué decir. Era extraño enterarme de la vida de mi hijo por boca de un tercero, como si se tratara de un conocido lejano. «De verdad lo está intentando», Karina, continuó Jorge. «No defiendo lo que hizo. Nunca lo haría. Solo pensé que querrías saberlo». «Gracias por decírmelo», respondí con sinceridad. «Ojalá encuentre su camino». Mientras manejaba de vuelta al rancho, pensé en esa red extraña de conexiones que la vida teje. Ricardo, que había sido el centro de mi universo durante tanto tiempo, ahora era una figura periférica. Y yo, que había vivido décadas en la sombra, estaba ahora en el centro de una comunidad de mujeres que se fortalecían unas a otras. El segundo aniversario de mi mudanza al rancho llegó con el aroma de los azahares. Decidí celebrarlo con una comida dominical, invitando a las personas que se habían vuelto importantes en mi nueva vida: Helena, los González, Matilde, algunas mujeres del grupo de apoyo que ya habían seguido adelante, incluida Consuelo, que ahora vivía en un departamento pequeño frente al mar, como siempre había soñado, en Baja California. El domingo amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura agradable, una brisa ligera moviendo las hojas de los árboles. Me levanté temprano para preparar la casa y cocinar. Había planeado un menú sencillo pero acogedor: arroz, frijoles, una gallina de rancho en salsa con papas de mi huerto, ensalada fresca de hojas verdes y de postre, un pastel de elote con nuez que mi madre solía preparar. Mientras cocinaba, Palomitas dormitaba cerca de la estufa, abriendo un ojo de vez en cuando por si algún pedazo de comida caía accidentalmente. La casa estaba limpia, no lujosa, pero acogedora y auténticamente mía. En las paredes colgué algunas acuarelas que había empezado a pintar en los últimos meses, animada por Helena. No eran obras maestras, pero capturaban la belleza simple de mi pequeño paraíso: el arroyo, los árboles, el amanecer visto desde el balcón. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Helena fue la primera, trayendo un pay de limón. Los González llegaron después con una bolsa de su café especial. Matilde apareció con 2 mujeres del refugio que aún no conocía, presentándolas con cariño. Consuelo llegó acompañada de una amiga de la infancia, con la que había retomado contacto tras décadas de separación forzada. Colocamos una mesa grande en el balcón, cubierta con un mantel bordado y colorido que había comprado en el mercado del pueblo. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, las risas se extendieron por la propiedad, las historias se compartieron sin prisa. Observé a ese grupo diverso reunido en mi casa, personas que ni siquiera conocía 2 años atrás y que ahora formaban parte esencial de mi vida cotidiana. Después de comer, mientras servíamos café, escuché el sonido de un coche acercándose por el camino de terracería. No esperaba a nadie más, dije en voz baja. Las miradas se cruzaron con curiosidad. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Helena. No respondí, levantándome para ver quién era. El corazón se me aceleró al reconocer el coche estacionándose bajo la sombra de un árbol de mango. Era Ricardo, solo. Un silencio tenso cayó sobre la mesa.
Helena se acercó a mí de forma protectora. ¿Quieres que le pida que se vaya?, susurró. Miré a mis invitados. Personas que conocían mi historia, que sabían quién era Ricardo y lo que había hecho. Algunos se veían preocupados, otros curiosos. Consuelo tenía una expresión particularmente tensa, quizá reviviendo sus propios recuerdos. No respondí finalmente. Voy a hablar con él. Caminé hacia el coche con paso firme. Ricardo bajó con cautela, vestido con una camisa sencilla y unos jeans. Se le notaba nervioso, sosteniendo un paquete pequeño en las manos. Perdón por aparecer sin avisar, dijo cuando me acerqué. Llamé varias veces, pero nadie contestó. Estamos teniendo una comida, expliqué, señalando la mesa del balcón. Se cumplen 2 años desde que me mudé aquí. Miró a los invitados, que no hicieron esfuerzo alguno por fingir que no observaban la escena. No sabía que tenías visita. ¿Puedo volver otro día?, dudé. Una parte de mí quería decir que sí, que regresara otro día, o mejor aún, que no regresara nunca. Pero otra parte, una que me sorprendió, quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. ¿Qué quieres, Ricardo?, pregunté de frente. Él extendió el paquete. Te traje esto. La próxima semana cumples 62 años. No quería que pasara desapercibido. Me sorprendió que recordara la fecha. En los últimos años viviendo en su casa, mi cumpleaños rara vez había sido algo más que un felicidades murmurado a prisa. ¿Puedo?, preguntó, señalando el paquete. Asentí y lo tomé con cuidado. Era ligero, envuelto en papel sencillo con un listón discreto. Gracias. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Ricardo miró sus zapatos, luego la casa, el terreno, cualquier cosa menos mis ojos. Tu rancho es muy bonito, comentó al fin, tal como lo describes en el libro. Es mi hogar ahora, respondí. Asintió. ¿Tu ves bien? ¿Feliz? Lo estoy, confirmé. Sentí a mis espaldas las miradas atentas de mis invitados, especialmente la de Helena, siempre alerta. Ricardo. Tengo compañía, dije con suavidad, pero con firmeza. ¿Por qué no me dices qué fue lo que realmente te trajo hasta aquí? Él respiró hondo, y por fin levantó la vista para mirarme a los ojos. Me voy al sur, a Mérida. Conseguí trabajo allá. Me voy la próxima semana. La noticia me tomó por sorpresa. Ah, ¿eso es bueno para ti? Creo que sí, respondió. Es un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos, lejos de la gente que conocía al hombre que yo era antes. Hizo una pausa, tragando saliva. Necesitaba verte antes de irme para decirte en persona que lo siento, que tu libro cambió mi vida tanto como cambió la tuya, que ahora entiendo lo que hice, aunque me haya tomado demasiado tiempo. Sus palabras eran sinceras. Me di cuenta de que no había manipulación ni autocompasión en ellas, solo la crudeza simple de la verdad. Espero que encuentres allá lo que estás buscando, respondí con honestidad. Ricardo miró hacia el balcón, donde mis amigos intentaban disimular que observaban atentos. Construiste una vida hermosa aquí. Gente nueva, un propósito nuevo, dijo con una sonrisa triste. Me alegra por ti, de verdad. En ese momento sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era perdón. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar del todo. Era más bien soltar un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. Ricardo ya no tenía poder sobre mi felicidad ni sobre mi paz. Era solo alguien de mi pasado, siguiendo su camino, así como yo había seguido el mío. Gracias por venir a despedirte, dije. Y buena suerte en Mérida. Asintió, como entendiendo que ese era el cierre que ambos necesitábamos. No hubo abrazos emocionales ni promesas de reconciliación, solo un reconocimiento mutuo y respetuoso de nuestros caminos separados. Adiós, Karina dijo, usando mi nombre en lugar de mamá. Un gesto pequeño que mostraba que comprendía los nuevos límites. Adiós, Ricardo. Subió al coche y se alejó despacio por el camino de terracería, levantando una pequeña nube de polvo. Me quedé ahí, observando, hasta que el vehículo desapareció en la curva. El pequeño regalo seguía en mis manos. Cuando regresé al balcón, todos me miraban con expresiones que iban de la preocupación a la curiosidad. Helena fue la primera en hablar. ¿Estás bien? Sorprendentemente, sí, respondí. Mejor de lo que imaginé posible. ¿De verdad?, insistió. Sí, dije, retomando mi lugar en la mesa. Vino a despedirse.
Se va al sur. ¿Y eso es el final?, preguntó Consuelo con suavidad, con esos ojos sabios que veían más allá de las palabras. Pensé un momento antes de responder. Creo que es un final adecuado. No dramático, no cinematográfico, simplemente suficiente. Hubo asentimientos comprensivos alrededor de la mesa. Muchas de las personas ahí habían vivido sus propios cierres, algunos completos, otros parciales, todos necesarios para seguir adelante. ¿Y qué te trajo?, preguntó Elena, señalando el paquete que había dejado sobre la mesa. No lo sé, respondí, comenzando a desatar el papel con cuidado. Dentro había una pequeña caja de madera tallada, sencilla pero bonita. Al abrirla, encontré un reloj de pulsera de oro delicado que reconocí de inmediato. Había sido de mi abuela, luego de mi madre y después mío. Creí que se había perdido durante la mudanza apresurada de la casa de Ricardo. Leí la nota pequeña junto al reloj. Lo encontré entre las cosas que se quedaron. Sé lo mucho que significa para ti. Perdón por todo. Toqué el reloj con suavidad, sintiendo su frío familiar en los dedos. Era más que un objeto. Era un fragmento de mi historia, un vínculo con las mujeres fuertes que vinieron antes que yo, cuyas vidas nunca conocí del todo, cuyas luchas quizás se parecían a la mía más de lo que jamás sabré. Era de mi abuela, expliqué a los invitados. Pensé que lo había perdido para siempre. Qué bonito que haya regresado a ti, comentó la señora González con ternura. Me puse el reloj en la muñeca, donde siempre había pertenecido. De algún modo, era simbólico. El tiempo que había sido interrumpido volvía a fluir, marcando no solo horas y minutos, sino la continuidad de la vida con todas sus pausas y reparaciones imperfectas. El resto de la tarde transcurrió con un ambiente más ligero. La visita inesperada de Ricardo, lejos de arruinar la celebración, había añadido una nota de cierre que ni siquiera sabía que necesitaba. La conversación volvió a fluir. Las risas regresaron, y cuando el sol empezó a ocultarse tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, sentí una plenitud que no supe explicar. Cuando el último invitado se fue, me quedé sola en el balcón, con Palomitas dormido a mis pies. El reloj de mi abuela brillaba suavemente bajo la luz del farol, marcando el tiempo con su tic-tac constante y reconfortante. Pensando en los 2 años que habían pasado, comprendí cuán lejos había llegado desde aquella noche terrible en la casa de Ricardo. La mujer que temblaba bajo los golpes de su hijo, que se encogía ante la risa maliciosa de su nuera, que aceptaba la humillación en silencio, se había transformado en alguien que apenas reconocía. No porque esta nueva versión de mí fuera una extraña, sino porque era quien siempre debía haber sido. A los 62 años, había reconstruido no solo una vida, sino una identidad basada no en sacrificios ni obligaciones familiares, sino en decisiones conscientes y límites sanos. Había aprendido que nunca es tarde para decir no al maltrato, no a la violencia, no a relaciones que empequeñecen en lugar de elevar. Y quizá, lo más importante, había aprendido que nunca es tarde para decirme sí a mí misma. El sol desapareció por completo en el horizonte, dejando solo un último halo dorado. Me levanté, llamé a Palomitas y entré en la casa que por fin era verdaderamente mía. Mañana sería otro día en mi nueva vida. Una vida que había conquistado no solo sobreviviendo a los golpes, sino encontrando el valor para responderles, no con más violencia, sino con una determinación fría y precisa que lo cambió todo. Mientras me preparaba para dormir, pensé en la expresión «nuevo comienzo». El título de mi libro, el espíritu del grupo de apoyo, la esencia de mi camino. Empezar de nuevo no significaba borrar el pasado ni fingir que las heridas no existían. Significaba construir algo mejor sobre las cicatrices, usarlas como cimientos y no como prisiones. Ricardo estaba empezando de nuevo en Mérida. Consuelo empezaba de nuevo junto al mar, en Baja California. Otras mujeres empezaban de nuevo en departamentos pequeños, en nuevas relaciones, en el refugio. Yo había empezado de nuevo aquí, entre naranjos y zarzamoras, con un perro color caramelo, un arroyo que murmuraba sin cesar, y personas que me veían por quien era, no por lo que podían obtener de mí. El tiempo me enseñó que la venganza no necesita ser ruidosa ni violenta para ser efectiva. A veces, la mejor respuesta a la crueldad
es negarse a ser disminuida por ella. Construir una vida tan plena y tan viva, que quienes intentaron quebrarnos se vuelven irrelevantes, no por odio, sino por crecimiento. Esta era mi verdad a los 62 años, que la vida puede florecer con más fuerza después de una tormenta devastadora, que las raíces más firmes suelen crecer en la tierra que fue completamente removida, y que nunca, nunca es demasiado tarde para decir, esta vida es mía. Y para cualquier mujer que esté escuchando mi historia, joven o mayor, atrapada en una relación abusiva o apenas empezando a notar las señales, mi mensaje es claro: mereces respeto, mereces paz, mereces una vida que sea verdaderamente tuya. Si yo, a los 60 años, pude encontrar el valor para empezar de nuevo después de décadas de sometimiento, tú también puedes. No importa tu edad, tu situación económica o tus miedos, el primer paso es el más difícil, pero cada paso siguiente se vuelve un poco más ligero, hasta que un día te descubres caminando, no, bailando hacia una libertad que ni siquiera sabías que existía. Y ahora tengo curiosidad por ti, que llegaste hasta aquí y escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonar, poner límites o cerrar la puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios y dime también, ¿desde dónde me estás escuchando? Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que más voces como esta sigan siendo escuchadas. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal que te van a sorprender. Nos vemos allá.